Dios no quiere que nadie se pierda. God doesn't want anyone to be lost. Dios no quiere que nadie se pierda, God doesn't want hermano. anyone to be lost. Dios no quiere que tu familia se God doesn't pierda. want your family Dios to no be quiere lost. que tu hermano God se doesn't want your pierda, brother to que be tu lost. tío, que God tu doesn't primo, want que tu your padre. uncle, your Dios no cousin. quiere que nadie se God doesn't pierda. want any- Marcos capítulo 16 y versículo 14. Cuando usted lo tenga me dice amén. When you have it, say amen with me. Bienvenido a cada uno de ustedes. Welcome each other here. Que Dios los guarde. Amén. Marcos capítulo 16, verso 14. Verso 14. ¿Cuántos están listos? How many Amen. are ready? Amen. Dice la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Still later, he appeared to the 11 disciples that were eating together. He rebuked them for being stubborn, unbelief, and refused those who believe and seen him he raised from the dead. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. And he said, go into the world and preach the good news to everyone. El verso 16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Anyone who believes and be baptized will be saved, but anyone who refuses not believe will be condemned. Puede sentarse. You could take a seat. Dios es grande. God is big. ¿Cuántos creen que Dios es grande? How many believe God is big? Que Dios es hermoso, God is beautiful. y que si nos tienes con vida hasta este momento You're still alive at this moment? es por algo, ¿sí o no? Yes or no? El tema de hoy se llama This message is called las palabras de esta vida. The Words of This Life. Al final lo vamos a entender. We're going to understand it tonight. Pero quiero comenzar con esta introducción. I want to start with this introduction. Quiero comenzar con estos versos que acabamos de leer. These verses we just started reading, Estos versículos these verses, son muy interesantes, como también habla en Mateo 28, just like speak Matthew 28, que muchos de nosotros ya sabemos de qué se está hablando, we already know what's been talked here. o de lo que nos está compartiendo según la escritura que leímos, According to the scripture we just read, y es predicar el evangelio. it's to preach the gospel. Es predicar el evangelio. To preach the gospel. Según los estudios, la historia y todo, The study people who make the studies. Jesús caminó con sus discípulos 3 años, He walked with the disciples 3 years. y en esta escritura que leímos The scripture we just read, dice que cuando él se les aparece, when he appears to them, cuando él se les vuelve a aparecer, reappears again. le reprochó la incredulidad. He approaches not believing. Está duro, ¿no? It's very hard, right? Caminaron con el maestro 3 años. They walked with 3 years with the master. Cuando se les aparece, sabiendo lo que él había dicho, Oh, telling them what's already told no before. creían, They didn't believe. no creían. They didn't believe. Pero no somos perfectos, ¿sí o no? We're not perfect, yes or no? Y Dios se perfecciona en nuestras And God debilidades. perfects in our weakness. Amen? Y Dios se perfecciona en nuestras God debilidades. gets perfect in our weakness. Jesús, Jesus, aún en medio de la incredulidad de los discípulos, in the middle of everything, les dice: id y predicar el evangelio. go and preach the gospel. Vayan y prediquen. Go and preach. Compartan estas palabras. Share this message. Algo que Jesús recalca aquí en estos versículos Something Jesus being in these verses, es que cuando nosotros when we hacemos algo en el nombre de Él, do something in His name, hay frutos. there's fruits. ¿Sí o no? Yes or no? Hay frutos. There's fruits. Tiene que haber fruto. There has to be fruits. También nos damos cuenta, We also notice, también nos damos we're cuenta also y notice miramos que el usar el nombre de Jesús using Jesus' name
tiene poder, has power. ¿sí o no? Yes or no? El nombre de Jesús The name of Jesus tiene poder has power. y Él es fiel. And he's Entonces Jesús Jesus hace un mandato a los discípulos, make a declaration. pero to the aprendemos disciples. que cuando usamos su nombre When we use His name, hay poder. there's power. El nombre de Jesús tiene The poder, name of Jesus has power. Amen? ¿sí o no? Yes or no? El nombre de Jesús The tiene name poder of Jesus has power. y toda rodilla se doblará. And every knee will bow down. Aún el infierno Even the tembló he cuando has to- apareció When Jesucristo. Jesus Christ appeared, Todo everyone, porque el nombre de Jesús the tiene name poder. of Jesus has power. Ahora, una cosa muy interesante There's one powerful thing here. es que todo el mundo puede usar el nombre de Jesús, Everyone can use Jesus' name. pero la otra cosa es The other thing is, quién es el que lo está usando. who is the one using it? Todo el mundo puede usar el nombre de Jesús, Everybody can speak about His name. pero la otra cosa es quién lo está usando. Who is using it? Quiero leerles algo. I want to read something for you guys. Hechos capítulo 19, Acts 19, si no me equivoco. if I don't get confused. Hechos capítulo 19, Act 19, verso 15. verse 15. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. But when at this time they tried it, but the evil spirit replied, I know Jesus, I know Paul, but who are you? O sea que Jesús Jesus, en todo el planeta Tierra, all earth, en el espacio, in the universe, en los aires, in the airs, en el cielo, in heaven, debajo de las aguas, under the waters, aún debajo de la tierra, under earth, en el mundo espiritual, in the en spiritual el realm, mismísimo infierno, and even hell es itself, conocido, it's known. es conocido. His name is known. Jesús es conocido, Jesus is known. su nombre es conocido. His name is known. A Jesús lo conocen. Jesus didn't know them. Y en la tierra caminó un hombre And on earth, the que earth sabían quién él era. who He was. Pero los que estaban usando el nombre de Jesús When they were using Jesus' name, no lo conocían. did not know Him. ¿Sí o no? Yes or no? Está tremendo esto. This is so powerful, right? Dios es grande. God is big. O sea que el nombre de Jesús So the name of Jesus tiene poder. has power. El nombre de Jesús tiene poder. Jesus' name has power, right? Pero necesitamos ver quién lo está usando. We need to use who's using it. Porque no cualquiera puede usar el nombre de Not Jesús. anybody can use the Jesus name. Uno puede usar el nombre de Jesús, Some can use Jesus' pero name. hay una posibilidad There's a possibility que no haya resultado. be no results. Que esa arma That soul no vaya a funcionar. will not be function. Que esa arma no pueda funcionar. That soul cannot function. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos están conmigo hasta How ahorita? many here right now too? Para ver que si no nos hemos perdido. So I haven't lost you guys yet. Cualquiera puede decir Jesús. Anyone can say Jesus. Cualquiera puede decir Jesús. Anyone can say Jesus. Pero es necesario It's very necessary. que a nosotros, Us, el mundo espiritual, sepa quiénes somos. spiritual realm knows who we are. Es necesario It's so important. que el mundo espiritual The spiritual realm, sepa quiénes somos nosotros. who we are. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Es muy interesante esto. It's so interesting this. Porque según lo que leímos, According to what we just read, Jesús Jesus, reprocha a los discípulos por su incredulidad. He rebukes disciples for not Pero también les believing. da la clave de usar el nombre de He Jesús. gives the key how to use His name. Que usen su nombre. Use His Que name prediquen el evangelio to preach the a gospel. toda criatura. Everybody, A toda criatura. to everybody. ¿Cuántos sabemos que tenemos que predicar el How evangelio? many know we have to preach the gospel? ¿Cuántos saben eso? How many know this? ¿Cuántos sabemos How many know this? que tenemos que predicar el evangelio? To preach the gospel. Porque a eso es que nuestro amado Señor Jesucristo Jesus Christ, nos envió. send us. ¿Sí o no? Yes or no?
Y es un privilegio para It's nosotros a privilege for us. que nos dieron esa oportunidad Give us that opportunity de predicar el Evangelio, to preach the gospel, de compartir el Evangelio en esta tierra, to preach the gospel on this earth, de poder llevar las buenas nuevas to take the good en news esta tierra. in this earth. Amén. Amen. Quiero leerles Hechos capítulo 4 Acts 4, para ir avanzando. to keep advancing. Hechos capítulo 4, verso 33. Verse 33. Hechos capítulo 4, verso 33. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. The apostles testified powerful the resurrection of Jesus Lord Christ, and God's grace blessed upon all of them. Lo que en un momento dado, In a moment cuando Jesús se le aparece when Jesus appeared to them, a los discípulos to disciples, y les da el mandato sends an y order, les dice: id y predicar el Evangelio. go and preach the gospel. En este versículo que leímos In this verse we just read, nos damos cuenta we noticed something. que los apóstoles The apostles, estaban haciendo lo que Jesús había they dicho, were doing what God told them to do. que los apóstoles estaban haciendo lo que Jesús les mandó a hacer. The apostles were doing what God sent them to do. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Cuántos creen que es necesario predicar el How many Evangelio? think it's very necessary to preach the gospel? Estamos en un mundo muy necesitado We're in a needy world de muchas cosas. of many things. Estamos en un mundo muy acelerado. A world that's already accelerated. Estamos en un tiempo muy extrovertido. It's a world that's exaggerated. Estamos en un tiempo de mucho entretenimiento. A lot of entertainment. Necesitamos predicar el Evangelio. We need to preach the gospel. Pero como dice el versículo This 33, is like the verse 33 says. con poder. With power. Porque viene un tiempo, There was a time. viene un tiempo There's a time. que va a ser necesario predicarlo así. It's going to be necessary to preach like this. Viene un tiempo que va a ser necesario predicar el Evangelio de esa To preach the forma, gospel that way. que le impacte. To impact you. Por eso es que en estos últimos tiempos In these last time, han pasado dos cosas. two things. Una, One, critican mucho lo profético, they criticize the y dos, prophecy. se han levantado falsos. And the false prophet has got Porque up. Dios va a usar mucho lo profético. God's going to use a lot of the Dios va a prophets. usar mucho el trabajo que tienen los evangelistas. With the project, the evangelists Que have. cuando llegan a un lugar When they go to a tienen place, que ver las manifestaciones The del Espíritu manifestation of the Santo, Holy del Spirit, poder de la gloria the de power Dios. and the glory Los of enfermos God. tienen que sanar, The los sick demonios have to- tienen que the salir spirit huyendo, has to go todo away. tiene que correr. Viene un Everything has tiempo, to change. viene un tiempo It's a time. que necesitamos predicar el We need to Evangelio preach the de esa gospel forma. at that way. Ellos daban testimonio They'll give testimonies de la resurrección of resurrection de nuestro amado Señor of, Jesucristo. of our mother Jesus Christ. ¿Cuántos saben How many know que Dios nos dio poder? God gave us power? Dios nos dio poder. God has given us power. No tengan miedo. Don't be afraid. Dios nos dio poder. God has given us power. Aunque seamos tal vez la creación más débil en el rango desde lo angelical para abajo, We will be the most weakest in our rank. pero toda ese rango All that rank, o toda esa creación all that creation se sujetan al ser humano. sustains a human being. ¿No me entendió? Are you understanding me? Usted tiene la capacidad You have the capacity de desatar to let ángeles, loose angels, de enviar to ángeles, send de angels, liberar los demonios. to set the free Usted demons, tiene la capacidad You have the de que capacity la naturaleza the nature le obedezca. to obey them. Porque cuando regresamos a la esencia del principio, cuando Adán We go back to Adam, se le dieron la autoridad give him the authority, para gobernar la tierra, govern earth. para gobernar todo lo que es la naturaleza, los every animales y nature, todo. everything. Cuando nosotros entramos a esa esencia When we go to that por la essential, gracia y la misericordia de Dios, By the grace and aún love of hasta God, la naturaleza se tiene que sujetar. even nature has to obey. Por eso es que la Biblia dice: si tuvieras fe If you have como faith, un grano de mostaza, like a grain of mustard, le hicieras a esta montaña: tell the mountain, quítate de aquí y move ponte here, en otro lado, y se va a go to the pasar. place. Porque aunque somos de las creaciones menores, Christ Dios nos dio la oportunidad gives y la opportunity potestad de gobernar todo. govern everything. Tenemos poder. We have power.
¿Cuántos creen que Dios nos dio poder? How many believe God has given us power? Dios God. nos dio poder. Given us power. Hechos capítulo 5. Ahí quiero compartirles algo más acerca de lo que estamos hablando hoy. Hechos capítulo 5, verso 17. Padre, gracias. Gracias. Versículo 17. Verse 17. Las palabras de esta vida. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la septa de los saduceos, se llenaron de celos. The high priest, the officers who were there were filled with jealousy. Verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. They were arrested to the apostles and put them in public jails. Verso 19. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo: But an angel of the Lord came at night, opened the gates of jail, and brought them out, and then told them, Id y puesto en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Go to the temple, give the people the message of life. Y habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. So they began to teach. Quiero compartirles 2-3 cositas antes de llegar a lo que Dios me habló. Es tan sencillo. It's so simple. We're about A to veces share. le ponemos tantas cosas para llegar a algo. Tal vez en 2 minutos le hubiera dicho y nos vamos. 2 minutes I'm going to share it. Pero es bueno entender que el Señor Jesucristo nos llamó a cosas grandes. To understand, Jesus Christ calls us to big Amén. things. Amen. Cuando el verdadero evangelio es predicado, When the true gospel is preached, van a pasar cosas como las que leímos. we just pass things like it's going on right now. ¿Sí o no? Yes or no? En esta comunidad, In this community, en el versículo 17 que leímos, verse 17 just read, pasaron cosas raras, ¿no? a lot of weird things happen. Y cada uno de nosotros, In each one of us, siempre y cuando always when se predique el verdadero evangelio, teach the true gospel, y aún por ahí dice la palabra que hay personas there's people que predican el evangelio por envidia, just jealousy, por hipocresía, hypocrisy, por celos, jealousy, por contiendas, for envy, por predicar la verdad. to preach the truth. Pero si predican a Cristo, If they preach Jesus, déjenlo ir. let them preach. Está tremendo eso, ¿no? So powerful O this. sea, yo siempre he creído I've always que hay believed personas que there's people, son puentes, they're just bridges. que tal vez nunca se van a salvar, Maybe they're going to save. o que tal vez Dios va a permitir que nos salvemos, Oh, God allows them to be o que saved. se salven. It's necessary Pero tal vez Dios les va a dar la oportunidad solo de traer gente a la iglesia to bring people to church y van a quedar viviendo su misma vida. and keep living their own life. Yo ya lo he visto I've de seen it. personas que invitan a otras personas a la iglesia. Invite other Ellos people, siguen en parties, en fiestas, en lo party, mismo, and a lot of things. y la gente que ellos invitaron permanecen. And who they invite Y is Dios los stay. empieza a usar o God sea, started using them. porque así dice la escritura que hay personas que predican por envidia, There's people who que preach predican for por esto, que lo otro, bla, This bla, and bla. that. Pero cuando se predica el verdadero evangelio, When you preach the true gospel, va a pasar cosas como esta. things like this happen. Se va a levantar gente People are going to get up con celo. with jealousy. ¿Cuántos dicen amén? Come and say amen. En el verso 18, Verse 18, muchas veces las personas many times the people lo quieren poner a uno put us en lugares donde no son. places that we not belong. ¿Cuántos le entendieron a eso? How many understand this? Estas personas These people, agarraron a los apóstoles they grabbed the y los apostles, pusieron en la cárcel, they put them in jail. pero ese no era el lugar de ellos. That was not the correct location. Ese no era el lugar de ellos. That was their not location. Esas dos cosas que le mencioné, These two things I o mentioned estas cositas pueden pasar en nuestra vida, happen in our lives pueden pasar entre nosotros between us si no tenemos cuidado. if we're not very careful. Tenemos que tener cuidado, We have to be very careful entrar con nuestra mentalidad with our y en un mentality momento dado poder llegar a crear to believe nuestra propia secta, our own beliefs, como la secta de los saduceos. just like the old sales. ¿Cuántos están asustados? How many still afraid? Lo miro mucho silencio.
I see a lot of silence. Está tremendo esto, amado. This is so powerful, brother, sister. Amados hermanos, Brother and sister, en nuestra familia, in our own family, en nuestra casa, en tu casa, home, in your house, donde tú quieras mencionarlo, wherever you want to mention donde it, tú quieras entrar, wherever you want to enter, en el trabajo, work, en la iglesia, donde tú te lo puedas imaginar, wherever you want to imagine en it, el deporte, donde sea, anywhere, en tu casa, en la familia, house and family, cada quien tiene each one su propio lugar. has his own place. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? What we have to do, Número uno, respetar ese lugar. respect that place. Porque a veces decimos, no, es que mis hijos no me obedecen. My children don't obey me. Está duro, ¿no? It's so hard, right? La Biblia dice, hijos, Children, que se sujeten a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, honor para your que los father, días se alarguen. so your days will be long. Pero también dice, padres, Parents, no pongan o no provoquen a sus hijos en enojo. don't try to put anger in your children. Es muy interesante, ¿no? So interesting. Oh, mis hijos no me obedecen. My children obey me. Es porque no le estás dando el lugar que le Don't corresponde. put the place where they belong to. Oh, que mi esposo no me obedece. Es que no le estás dando el lugar que le The corresponde. place that responds to them. Lo puedes poner donde tú quieras. Wherever you want En to. el trabajo, Work. donde tú te lo puedas imaginar. Wherever you could imagine it. Y esto te va a funcionar igual. This don't function the same way. No sé qué más decir. I don't know what else to O sea, say. en el trabajo, At work, si tú no eres jefe you're not a boss para manejar cierta área, to manage a certain area. entonces estás en un lugar You're in a place. y ahí en ese lugar In that tienes que place, producir you have to produce. y los demás te tienen que respetar And ese they all lugar. have to respect. Así de sencillo, That's simple. ¿sí o no? Yes or no? Porque estas personas quisieron ponerlo en un lugar que no les They correspondía. place these people in the place that don't belong. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio When we preach the o el gospel, verdadero evangelio, when we preach the true gospel, siempre va a pasar cosas así. something like this is always going to happen. Verso 19. Verse 19. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: But the angel of the Lord came at night, opened the gates of jail, brought them out, and then told them this. Una de las cosas que sí quiero decir, One thing I really want to que make sure nosotros that we tenemos que creer have to believe que siempre, pero siempre, always tenemos que creer dentro de nosotros within que us, tarde o temprano sooner or later, el ángel va a llegar. the angel will Que appear. tarde o temprano el ángel va a The llegar. angel will appear. Que tarde o temprano el ángel va a The llegar. angel will appear. Y te va a poner en el lugar que te And corresponde. we put you in the place that Y te va a belongs. poner en el lugar donde tú tienes que estar. Where the place you have to Y be te va at. a poner en el lugar donde tú deberías de haber estado. Where you're supposed to be A at. donde quiera que tú te lo puedas Wherever imaginar. you want to imagine it. En el matrimonio, en la casa, los hijos, la familia, el trabajo, la iglesia, a donde tú quieras. Siempre Always tenemos que tener en mente y en nuestro corazón mind in our heart. que tarde o temprano Sooner or later, el ángel va a llegar. the angel will appear. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Cuando usted esté ahí, When you're there, aproveche ese lugar, take care of it. haciendo las cosas que nos corresponden. Things that belong to us. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Está tremendo esto. Dios es grande. God is powerful. Dios es muy grande, God is so powerful. que nos tiene con vida. He still has a life. A donde quiera que nosotros estemos, amados hermanos, Wherever we go, el lugar donde tú estés puesto, and wherever you're placed at, el ángel va a aparecer. the angel will appear. El ángel va a aparecer. The angel will appear. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dios es grande. God is big. Verso 20 dice: Id y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Go to the temple, give the people the message of life. Antes de avanzar, Before advancing, voy a buscar otro versículo look for another verse. que está en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Cuando nosotros When we
Cuando nosotros nos pongan en la posición, Put it in the position. tenemos que aprovecharla. Take advantage. Tenemos que cuidar eso, Protect this. porque el ángel te va a poner ahí. The angel will put you there. ¿Cuántos dicen amén? Come and say amen. El ángel The angel aparece appears. en el verso 20 que leímos Verse 20 we just read y le da una orden a los discípulos. gives an order to the disciples. Muy importante, So important. ¿sí o no? Yes or no? Aparece y le da una orden muy importante. He appears and gives a big order. Y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Give all the message of the life. Juan capítulo 16, verso 33 dice así. Quiero compartirlo para que entremos y ya para terminar rápido. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. I've told you this so that many of you might have peace in me. But the earth might be a lot of trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Amados hermanos, Brother and sister, algo que me llama mucho la atención, something really catches my attention. cuando el ángel da la orden, When the angel gives the order, viene como a recordarles algo a los apóstoles. remember something in the apostles. Que si usted lee Juan capítulo 14, verso 6, John 14, verse 6. sabemos que el ángel le está hablando de la vida, que dice ahí Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the truth, the way, En the Juan life. capítulo 14, verso 6, Verse 6. dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the truth, the way, and life. El ángel se les aparece a los apóstoles, dice: id y predicar las palabras de esta vida. Go preach the gospel of truth. Aparézcanse en el templo y prediquen y compartan las palabras de esta vida. Preach of this life. Es muy interesante So interesting. porque sabemos que las palabras de esta vida es hablar de nuestro amado Señor Jesucristo. Talks about Jesus Christ. ¿Sí o no? Yes or no? Es hablar de lo que Jesús hizo por cada uno de What nosotros. Jesus did for each one of us. Por cada uno de nosotros. For each one of us. Por lo que hizo por nuestra familia. Did it for Por lo our que life. va a hacer. Por lo que viene. For what's coming. Por lo que Él un día marcó en la cruz del What Calvario. he put in the cross. Derrotó al diablo, a sus Destroyed enemigos. the devil. Le quitó las llaves de la muerte Took a the ese keys of death, espíritu of that spirit. y le ganó todo. He fixed everything. Predicar eso. Preach that. Pero algo que entendí yo aquí muy interesante Something I understood here, very important. es que cuando el ángel le dice estas palabras, He tells these words. ¿cuántos creen que Jesús es la vida? Jesús es la vida. Jesus is the life. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. I am the true living vine. Separado de mí nada podéis You hacer. can't do anything without me. Si tú te separas de mí no puedes llevar fruto. You can't give no fruits. Jesús es la vida. Jesus is the truth, life. Pero lo otro que yo quiero compartirle, lo número 2, Two, es que a muchos de nosotros that many of us nos han provisto y nos han anunciado have announced us. que el evangelio es color de rosa, It's a beautiful color. que el evangelio es algo práctico, sencillo y fácil. Practical, something simple. Pero el ángel se le aparece y le dice, Appears to say to them, lo leo otra vez: id y puesto en pie en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. A muchos de nosotros many of us nos han anunciado have announced us. que el evangelio es bien fácil. It's so simple. Y hay una posibilidad que sí, pero no Yes. tanto, no. It's not a lot No es como lo pensamos. how we use it. Entonces Jesús en Juan 16 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. For the things I speak, En el I mundo face. tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Trust, I had defeated the Dijo world. Jesús. Cuando el ángel se le aparece, no es que appears to them. a Jesús se le haya olvidado anunciarle esto a los He apóstoles, never forgot to show this to his apostles. porque el ángel le está dando un mandato: He's giving the order. que vayan y prediquen el evangelio, Go preach the gospel. pero que también compartan que estuvieron en la cárcel, They also been in jail. que hace poco los metieron a la cárcel A few were in por jail. predicar el evangelio, To preach the gospel. que hace poco alguien lo menospreció. Someone made him less. ¿Está aquí, amado hermano? Are you here, brother and sister? El ángel
le está enseñando showing them que el evangelio no es un camino tan fácil, it's a walk so simple. que en el evangelio vas a tener mucha guerra. I have a lot of war. Se te va a levantar el enemigo, The enemy se is te va a gonna- levantar la familia, your family, tus amigos. your friends. Si le fueron si a Jesús lo traicionaron, If Jesus was ¿a betrayed, quién lo van a traicionar en la tierra? Who's not gonna trade the Entonces earth? el evangelio no es tan fácil. the gospel is not El, easy. el ángel le está diciendo vayan y prediquen Go and preach. la vida que es Jesús, A Jesus pero también compartan que hace 2 días, que hace un día lo metieron a la cárcel Put him in jail. por predicar el evangelio. To preach the gospel. No se queden quietos, díganle stay quiet. que el que busca a Dios To look for God. haya recompensa. Por eso es que le dijeron, si tú pierdes la vida por If mí, you have life for me, vas a encontrar vida you have eterna. life, Pero eternal te life. quiero decir I'm que en el telling camino vas a atender You aflicción, guys have affliction. en el camino vas a atender pruebas, en el camino vas a pelear, You're gonna vas a fight. romper, You're gonna tienes pray. que levantarte, You have to get aunque up. el enemigo se levante contra ti, fights against aunque you. se levante el enemigo, aunque se levanten las armas que se levanten, You have to get up. tú tienes que decir que mayores son las que están I am conmigo, the ones que with las armas que yo tengo son más poderosas. powerful. En el nombre poderoso de Cristo the name Jesús, of Jesus. pueden caer a mi lado 1000 y a mi diestra Will 10,000, fall, mas a mí no me llegarán. So the fall. Aunque se levante el mar, la tempestad, el viento, lo que se levante, tengo que caminar en las aguas, tengo que levantarme y caminar en las aguas y agarrarle la mano al maestro. En el momento que me estoy hundiendo, decirle a Jesús, Padre Jesús, ayúdame, sácame de aquí, levántame. No importa, amado hermano, es necesario entender que el evangelio no es camino, no es color de rosa, que todo te va a ir bien, que esto va, no, tarde o temprano va a pasar algo. Something's gonna happen. Un dicho que se me vino hoy A orando, thought, talking, orando con Dios, praying to y es God. así: It's like this. si no hay guerra, If there's no no war, hay victoria. there's no victory. ¿Cuántos quieren tener victoria? How many don't have victory? Amén, pero no queremos tener guerra. But you don't have war. Si no hay guerra, no hay victoria. There's no war, there's no victory. Y si hay tanta victoria, There's so many victories. te vas a conformar. You're gonna get comfortable. Tenemos que tener cuidado, ¿sí o no? You have to be careful. A los que no me entendieron, For those who don't understand me, los que creemos que vivimos en victoria y en victoria, victory and victory. qué bonito, ¿no? So Gloria a beautiful. Dios. Glory to God. Que andamos en victoria, Victory and victory. tarde o temprano te vas a conformar You're gonna get comfortable. y vamos a estar temblando ahí, como cuando se le aparecía el gigante, Like a giant appear. hasta que apareció David, Till David appear. el que vencía guerra tras guerra. War O against sea, war. lógicamente el evangelio no todo el tiempo va a ser de guerra, Although eventually be a war pero outside, siempre va a haber algo. there's always something. Es que tiene que haber algo, There has to be something. tiene que haber algo. Es que si no hay, entonces no hay victoria, There is no victory. no hay victoria. Y en este camino, In this walk, van a pasar muchas cosas. many things are gonna appear. Van a pasar muchas cosas. Many things are gonna appear. Amados hermanos, el evangelio no es fácil. It's not easy. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? El evangelio no es fácil. It's not easy. Vas a encontrar traición, vas a Betrayal, encontrar olvido, vas a encontrar muchas cosas. Many things. En un momento dado, In a few moments, y esto nos cuesta entender, it's hard to understand. en un momento dado, In a moment, cuando se predicó el evangelio de uno de los hombres más poderosos que caminó en la tierra, a walk around earth, el que en la profecía dijo, the prophet said, va a preparar el camino al maestro. prepares the walk of the man. Estamos hablando de Juan el Bautista. We're talking about John the Cuando Juan el Baptist. Bautista predicaba un evangelio duro, Hard. les decía hipócrita, nido de Hypocrisy. víboras, y predicaba duro, arrepiéntense, pecadores, que se va a ir al infierno. Predicaba duro, He preached se hard. mantenía en el desierto, Stay in the desert. se mantenía en el desierto. Stay in the desert. Los estudiosos creen Believe que Juan el Bautista es el padre espiritual de Jesús, the spiritual father of Jesus. porque él fue el que lo bautizó y se cumplieron lo que Jesús le dijo, tenemos que hacerlo, Juan, porque tiene que cumplir la ley. Because he's the one who baptized, but everything was Pero hubo un completed. tiempo, There was a time. hubo momentos que es difícil entender It's so eso, hard to understand. que cuando Juan estaba en la cárcel, Be in the jail. Jesús no apareció. Jesus did not appear. Entonces Juan dijo a los discípulos de él, pregunten si era el que tenía que venir It's the one who has to o no come. era él. Or was it him? En pocas palabras, Few words. el evangelio no es tan fácil. It's not easy. El evangelio no es tan fácil. It's not easy. Nos pueden pintar que el evangelio es fácil, pero no. They can tell us Cuando easy. tú te pones a buscar a Dios, lo primero que se te va a levantar es el diablito mismo, This is es the el devil. infierno mismo, The heaven itself. es tu carne, tu propia flesh. carne, es lo que están a tu alrededor.
Es lo que están ahí, Juan el Bautista predicando el evangelio Preaching the por gospel. todo, preparando el camino y todo. Preaching the Y gospel. cuando necesitaba al maestro no When apareció. they need this and other. No apareció por not ningún appear. lado, por ningún momento. Any moment, any place. Por nada apareció. For Es nothing porque appeared. el camino del evangelio no es tan fácil. Walk is not easy. Por eso es que los ángeles dicen, vayan y prediquen las palabras de esta Go vida. preach the wisdom words. ¿Cuáles son las palabras de esta vida? Número What is the uno, wisdom la words? vida de Jesús. The life of Jesus. Porque no podemos predicar otro You evangelio. can't preach the gospel. Dice la palabra de Dios, si alguien se te aparece Someone predicando appears otro evangelio que no es el de Jesucristo, It's not Jesus sea anatema. O sea, en pocas palabras, no le creas. Don't believe it. No creas nada, porque el verdadero evangelio es el verdadero, el de nuestro amado Señor It's Jesus Jesucristo. Christ. Él es la verdad, la vida, el camino. He's Tenemos truth, que the way, the predicar el verdadero evangelio. Preaches new gospel. Tenemos que predicar las palabras de esta vida. true ¿Cuál, word of God. cuál es? La vida de Jesús. The life of En Jesus. Él tenemos gozo, El en joy. Él tenemos plenitud de gozo, en Él confiamos, Él es el que nos levanta, Él es el que restaura nuestra cabeza, Él es el que restaura nuestra familia, Restore the family. Él es el que hace todo. He does everything. Pero también prediquen las palabras The words de esta vida. of the ¿Cuál? life. Que el camino del evangelio The no es walk, fácil, it's not easy. es muy difícil, It's so difficult. es muy duro. It's so hard. ¿Sí o no? Yes or no? Mire, voy a decir algo aquí en confianza. We'll say something here in trust. Una de las cosas más duras en el evangelio One thing of the hardest thing es el dinero. is the money. Lamentablemente Sadly, se ocupa para predicar, it's necessary to preach. pero es en el camino del evangelio lo más duro que hay. It's Una de the las hardest cosas thing. más difíciles. Está tremendo, man. Es raro que yo mire cosas. So things are weird. ¿Cómo no? Sí miro, pues, pero no todo el tiempo, ¿no? Not all the time. Y hoy me quedé viendo un pastor que me gusta verlo The pastor's preaching. y nunca le había visto la cara tan desesperado. Never seen his face. Siempre y sencillamente Simply por el dinero. for the money. Estaban a punto de cerrar todo lo que ellos tienen. About to close everything he wants. Finish. Está duro, ¿no? So hard. Lo bueno es que siempre hay pueblo de Dios agradecido There's always a ton of God y que aún thankful. en medio de cualquier cosa In the middle of everything, mandan ofrenda y se puede ofrendar You can send an y se offering, puede do- hacer algo para do que something el evangelio sea predicado. so he could be gospel be preached. El camino del evangelio no es fácil, It's not easy. es bien complicado, hermano. It's so difficult. Lo único que nos sostiene es la gracia de The Dios, grace of God. es la misericordia de It's the Dios. mercy of God. Permanecer en la presencia Stay de in the Dios, presence of God. amar la presencia de Dios, Stay- love the estar presence. adentro de la presencia de Dios, Stay in the presence of gobernar nuestros pensamientos en la Desire presencia de presence of Dios, God. glorificar el nombre de Dios todo tiempo, en todo momento, In all alabar moments, su nombre, bless his name. glorificar su nombre, Glorify his levantar manos santas y orando al Padre Praying siempre, the Father. declarando que la victoria viene, His victory is coming. declarando que las cosas grandes The vienen, things are coming. creyéndole al Padre, Believing the Father. creyéndole al Padre. Believing the Father. Padre hermoso eres Beautiful grande. Father. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Come believe God is good. Voy a terminar leyéndole algo. Que mañana vamos a usar este personaje también. Job 19. Job 19. Job 19. Versículo 25. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. But for me, I know that my Redeemer lives. He will stand up from the earth at last. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, After my body decays, yet my body will see the Lord. el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. I will see him myself. Yes, I will see my own eyes overwhelmed with any thoughts. El evangelio no es fácil. Gospel is not easy. Job, en uno de los procesos más difíciles, The hardest process, en uno de los procesos más duros,
so hard. Pero en el versículo 25 dice, 25 says, yo sé que mi Redentor vive. my Redeemer sees Yo me. sé que mi Redentor My vive. Redeemer lives. Job estaba elevándose. He was Job saying, estaba en otras dimensiones. in other dimensions. Estaba viendo el futuro. See the Porque future. Jesucristo es nuestro Redentor. To the Redeemer. Él ya estaba viendo a Jesucristo. He was Imagínese seeing Jesus. en qué dimensiones quieres caminar tú. What dimension Él dice, mi Redentor vive. My redemption Yo lives. sé que mi Redentor vive. I know he Y lives. mis ojos lo verán. And my eyes Y esta will see it. carne lo verá. What's Y esta eyes will carne lo verá. And my Y eyes me will see levantaré del polvo. I will see from Y the esta dust. sarna This que un día se pegó en mi piel se va a tener que caer. It's gonna fall. Porque mi Redentor vive. Póngase de pie, amado hermano. Stand up, brother. El evangelio no es fácil, Gospel's not easy. pero usted diga, mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. My Redeemer lives. Predique la palabra de Dios Preach the gospel of a God. tiempo y fuera de tiempo. Que tarde o temprano van a haber resultados. Que tarde o temprano va a haber algo. Que tarde o temprano Dios va a hacer algo. Que tarde o temprano la palabra nunca muere. Siempre trae fruto. La palabra dada en una semilla que si cae en la tierra va a dar fruto. Aunque cayó en medio de espinos, se levantó la palabra, se levantó. Aunque murió en el camino donde pasaban, aunque murió, tarde o temprano la palabra va a caer en buena tierra y va a dar fruto, y va a dar fruto. Amado hermano, prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero no te preocupéis, dice la palabra, no nos preocupemos. En este mundo vamos a tener aflicciones. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero Él ha vencido las aflicciones. Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestra dolencia, Él se llevó nuestras preocupaciones. Our worries. Él se llevó todo. Took everything. Él se llevó todo. Took everything. Él se llevó todo, amado hermano. Aunque se levante tu familia contra ti, aunque se te levante tu amigo, aunque se levante tu vecino, aunque se levante quien se levante, di, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Y yo voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver la gloria de Dios caída sobre mi casa, caída sobre mi familia, caída en esta iglesia. Yo voy a ver la espada de Dios moverse y al Espíritu Santo glorificándose de una forma sobrenatural. Supernatural way. Amado hermano, levanta tus manos y adora a Dios. Predica el evangelio, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo al enemigo. Aunque se levante contra ti, mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo. Cuando tú te metes a hacer lo que Dios te mandó a hacer, tarde o temprano los ojos se te van a abrir. Como el profeta dijo, Padre, ábrele los ojos para que mire el ejército que está con nosotros, para que mire el ejército que está con nosotros. Tarde o temprano los ojos se van a abrir. Levántate y haz lo que Dios te mandó a hacer. Levántate y haz lo que Dios te mandó a hacer. Predicar el evangelio en todo tiempo y fuera de tiempo, a toda criatura, a toda persona, predicando el evangelio. Predica el evangelio, camina, camina, porque caminando es como se activan los dones. Caminando es como se va a activar el don de sanidad, el don de ciencia, el don de profecía. Todo aquel que está sentado nunca se le va a activar el don, jamás, porque los dones se practican. Los dones, en los dones hay resultados. Y los dones, ¿cómo lo vas? Si no caminas, no practicas. Si no caminas, no vas a practicar los dones. Nunca vas a ver que Dios te puede usar con el don de ciencia. Nunca vas a ver que Dios te puede usar con el don de profecía, con el don de milagros, con el don que hace sanidades sobrenaturales. Amado hermano, hay que caminar, hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio, pero también predica que van a venir cosas difíciles, que se va a levantar quien se levante, pero Él nos ha dado la victoria. Pero Él nos ha dado la victoria. Levanta tus manos y di, Él me ha dado la victoria. Él me ha dado la victoria. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no tiene vuelta atrás. Está hecho. El sello está puesto. El sello está puesto. La sangre fue derramada. Murió pero resucitó al tercer día. Murió pero resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. No está solo. Él dijo, enviaré el Consolador con ustedes. Enviaré al Consolador que camine a la par de usted, que camine dentro de usted. Amado hermano, no estás solo. Hay un poder, aquel poder que creó a Jesús, aquel poder que cayó sobre María y engendró a Jesús, aquel poder que hizo que cuando Moisés levantó la vara se abrió el mar, aquel poder que cuando la tierra estaba desordenada y vacía se movía sobre la faz de las aguas.
Ese poder está dentro de ti. is the power is in you. El poder del Espíritu The Santo. power of the Holy El poder Spirit. del Espíritu Santo The power of the Holy está sobre Spirit. ti, amado It's hermano. over your life. Hay que predicar, hay que predicar, Preach the gospel. Preach the hay que gospel. predicar. Let's preach the Yo gospel. sé que se te va a levantar. I know it's going to get up. Lo que sea, tu Whatever, familia, your family, muchas cosas se te van a many levantar. things. Pero tu Redentor vive. But Redeemer lives. Pero tu Redentor Your vive. Redeemer lives. Nuestro Redentor vive. Our Redeemer lives. Predica las palabras de esta vida. Preach the gospel. No hay of his otra life. vida, amado hermano. Después que tú te mueras, no puedes predicar, ya no hay. What's the point of moving? En You una can't preach ocasión, one. In el rico occasion, le dijo: déjame ir a predicarle a mis hermanos. and my Le dijo: no, sisters. no, no, el tiempo se te acabó. It's time Tú to ya estás finish. muerto. Ahora te toca a ti aquí. Take Oh, dile a Lázaro que me dé agua. Give No, me no, no, water. no. Aquí no se predica el evangelio. Doesn't preach the El gospel. único que predicó el evangelio en el infierno fue nuestro amado Señor Jesucristo, Jesus Christ. el que tiene la autoridad, Has the authority. el que no encontraban a nadie digno de abrir los The sellos. word is the Y dijo: encontramos al found Cordero someone inmolado, worthy to al be que va a called abrir los 7 to open sellos the que habla en el libro de Apocalipsis, amado The book of hermano. Revelation. Te estoy hablando de un evangelio poderoso Preaching about que the Él gospel. te escogió. He chose you. Él te escogió He chose para you. llevar las buenas nuevas de salvación So salvation. a tu familia, a tu Your casa, family, your a tu house, generación, or generation. en la escuela, donde quiera que tú estés. Where are you going to be? Amado hermano, Él te escogió. Oh, he chose you. Él te escogió. He chose you. Él fue el que te escogió. He's the one who chose you. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, in the name of Jesus. Aquí hay personas que los dones no se están activados The gifts are not porque no has active. accionado. Because you haven't actionized. Oh, Padre bendito. Los dones no